Soy Ramiro, un veterano en estas carreteras mexicanas. Conozco cada curva de la carretera 57 como la palma de mi mano. Ese día salí temprano de Querétaro, rumbo a Monterrey, con el camión vacío y la cabeza despejada. Todo estaba normal, hasta que paré a tomar un café en una gasolinera en San Luis Potosí. Fue allí donde vi a una joven sentada en la acera, con lágrimas en los ojos y una mochila rota en su regazo. Ella me pidió que la llevara a Matehuala. Lo pensé 2 veces, pero acepté. Al principio, silencio total. Pero pronto me di cuenta de que ella miraba por el espejo retrovisor más que yo. A cada paso parecía nerviosa. Cuando sugirió un desvío por un camino lateral, uno que sabía que no llevaba a ninguna parte, algo dentro de mí gritó: «Hay algo mal aquí». Pero antes de poder reaccionar, vi lo que escondía dentro de su mochila. Y no era poca cosa. Me quedé sin salida. Seguí conduciendo con el corazón en la boca, tratando de descubrir si estaba ayudando a alguien o metiéndome en problemas sin salida. Ahora, lo que hice después de eso, nadie lo creería. Si crees que ya lo has visto todo en la carretera, espera al final de esta historia. Ella se subió a la camioneta y apenas cruzamos el primer kilómetro, me di cuenta de que había algo extraño en el aire. Solo dijo una vez a dónde iba: Matehuala. Su voz era seca, baja, como si tuviera miedo incluso de las propias palabras. Intenté conversar, como hago siempre con quienes me acompañan en el viaje. Hablé del calor, del estado, de la carretera e incluso del mal café de la gasolinera. Pero ella respondió sí, no, y miró al frente como si ver el horizonte fuera lo único que la mantenía en pie. Su mochila, colgada sobre su regazo, parecía pesar más que la parte trasera del camión. No la solté ni por un segundo, ni cuando movía su cuerpo en el banco, ni cuando se frotaba los ojos. Esto empezó a molestarme. Un viejo camionero conoce a todo tipo de personas y podemos sentir rápidamente cuando algo anda mal. Y allí estaba. Pero al mismo tiempo había algo en esa chica, no podía tener 25 años, que me impedía decirle simplemente: «Bájate y que tengas un buen viaje». El aire abatido, la tensión en los hombros, como si llevara el mundo entero dentro de esa mochila desgastada. Aún así, seguí conduciendo. El silencio se convirtió en un segundo pasajero y se sentía más pesado con cada milla. Al pasar por Santa María del Río, ella se acurrucó en el asiento y se echó la capucha sobre la cabeza, aunque hacía calor dentro de la cabina. Me di cuenta de que miraba con frecuencia el espejo retrovisor, como si esperara ver a alguien detrás de ella. Yo también miré, pero solo vi el camino. Carretera vacía, camino que parecía tragarnos. La tensión crecía y de vez en cuando ella dejaba escapar un profundo suspiro, como si intentara contener las lágrimas. Pensé en preguntarle nuevamente qué estaba pasando, pero algo me decía que si preguntaba demasiado, podría saltar del camión en movimiento. Entonces me quedé en silencio, pero comencé a estar alerta. El tipo de advertencia que solo conocen aquellos que han estado en un gran lío, como cuando la policía detiene tu camión en la aduana sin ninguna razón, o cuando sientes que algo anda mal con la carga, pero no sabes qué es. El instinto nunca falla. Fue entonces, sin previo aviso, que se volvió hacia mí, ojos rojos, manos temblorosas. Él no dijo nada, solo se quedó mirando, y en esa mirada había algo más fuerte que el miedo. Estaba desesperada. Aún así, lo más extraño estaba aún por venir, porque unos minutos después me pidió que me desviara de la carretera principal. En ese momento bloqueé el volante por un segundo. Dijo que era más rápido, que conocía el atajo por las montañas antes de llegar a Matehuala, pero no había atajos allí. Esa región, cercana a la Sierra de Álvarez, es conocida más por historias de personas desaparecidas que por rutas alternativas.
Era uno de esos caminos de tierra, mal señalizado, rodeado de hierba alta y demasiado tranquilo. Los camiones solo entran allí por error o intencionalmente. Aún así, iré. No sé si fue impulso, lástima o ese maldito sentimiento de que ya estaba demasiado involucrado como para dar marcha atrás. Apretó los brazos contra la mochila, como si escondiera un pesado secreto. El motor rugía constantemente, pero la atmósfera dentro de la cabina parecía apagada, atrapada. En el espejo retrovisor, lo único que podía ver era polvo levantándose y el sol comenzando a ponerse lentamente, tiñendo todo de naranja. El camino se estrechó y la tensión solo aumentó. Fue entonces cuando noté que empezó a mover su mochila, lentamente, como quien hace algo a escondidas, pero realmente necesita hacerlo. La cremallera se deslizó con ese sonido seco, que en ese momento parecía un disparo. Miré a un lado, pues no quería parecer demasiado directo. Vi un cuaderno viejo y arrugado y un montón de papeles sueltos, cosas garabateadas, fotos y algo que parecía una insignia de alguna oficina gubernamental. Intenté fingir que no lo vi. El sudor ya le corría por la nuca, incluso con el aire acondicionado encendido. Una parte de mí quería detener el camión allí mismo, en medio, de la nada, y pedirle que saliera. Pero la otra parte dijo que si hacía eso, podría salir muy mal. El camino parecía no tener fin. A cada paso me imaginaba que algo iba a saltar de los arbustos. Un coche que nos sigue, un bloqueo, no sé. Todo parecía indicar que había problemas, pero había algo más. Dolor, desesperación, quizás incluso culpa. Ella estaba temblando, y de la nada empezó a llorar. Intenté ocultarlo, pero pude verlo a través del reflejo del cristal, el tipo de llanto contenido, como alguien que ha llorado tanto que ahora simplemente se derrumba en silencio. Me recordó a mi hermana. Hace años, cuando regresó de una boda que casi la mató por dentro, ella me miró, por primera vez, de verdad, y dijo una frase que todavía hoy resuena en mi cabeza. Si me pasa algo, dáselo a cualquier periódico. Su voz era firme pero quebrada. Señaló la mochila. No expliqué nada, no respondí. Me quedé mirando la carretera, con el motor rugiendo fuerte, como si transportara algo más que carga y recuerdos. Fue entonces cuando una figura apareció, justo en medio de la carretera, obligándonos a frenar de golpe, como si hubiera brotado del suelo. Frené bruscamente. La cabina se sacudió, y el rugido del motor se convirtió en un ruido sordo. El polvo se elevó por la parte delantera del camión, envolviendo el parabrisas. La figura desapareció tan rápido como había aparecido. ¿Un animal?, pensé. Pero no vi nada corriendo ni tampoco el sonido de la hierba rompiéndose. Solo silencio. Silencio y el corazón latiendo fuerte dentro del pecho como si quisiera salir por la boca. Ella no reaccionó. Ella todavía sostenía su mochila, con los ojos abiertos, como si hubiera visto cosas peores que yo. Y ahí me di cuenta. La mochila estaba abierta. La cremallera hasta la mitad revelaba lo que estaba intentando ocultar. Un montón de papeles desordenados, fotografías medio quemadas, documentos con sellos oficiales y al fondo, la culata de una pistola, brillando entre la tela. La sangre se heló. Mis manos sudaban sobre el volante. No sabía si tenía a mi lado una víctima o un criminal. Y lo peor, en ese tramo de carretera no tenía hacia dónde correr. Ella se dio cuenta de que lo había visto. Cerró la mochila, lentamente, sin decir palabra. Pero esa mirada suya lo decía todo. Dijo que no fue ninguna broma, que detrás de esa fuga había algo serio. Comencé a conectar los puntos. Las miradas por el espejo retrovisor, el miedo a ser seguido, la petición de desviarse y ahora un arma. Si hubiera sido un robo, ya lo habría hecho. Si hubiera sido una emboscada, ya habría salido mal. Pero era algo más grande,
Parecía sacado de una telenovela policial, de esas que vemos solo para pasar el rato en el bar, pero que nunca imaginamos vivir. Ella bajó la cabeza y guardó silencio por un momento que pareció una eternidad. Su respiración era irregular, como la de alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo un peso en el pecho. Entonces, finalmente, ella habló. La voz salió baja y temblorosa, pero cada palabra se sentía como un puñetazo. «Me matarás si me encuentra». Ya lo intentó antes. Tragué saliva con fuerza. No pregunté quién, ni siquiera fue necesario. Terminó mirando la carretera por la ventana. Mi esposo es policía, de Saltillo. Entonces todo tuvo sentido. Dijo que había vivido años amenazada, vigilada y silenciada, todo en el interior, todos con el uniforme como escudo. Pero un día tuvo coraje. Reunió todo lo que pudo. Fotos, grabaciones, documentos falsificados, incluso una copia de una denuncia que nunca fue registrada porque desapareció dentro de la propia comisaría. Esa mochila era lo único que la separaba de la muerte. Y también, quizás, su única oportunidad de obtener justicia. Dijo que iba a San Luis Potosí a buscar un abogado que aceptara ayudarla, aún sabiendo el riesgo. Esto me dejó perplejo. He visto muchas cosas en la carretera: accidente, gente destrozada, compañero robado por falsa estación de apoyo, pero una mujer huyendo de su propia casa con el arma de un policía corrupto en su mochila y un rastro de evidencia que nadie tuvo el coraje de enfrentar. Eso era otro nivel, y yo estaba en el medio. No sabía si ayudar o prepararme para que me siguieran, me detuvieran, me registraran o algo peor. Dijo que días antes él descubrió que ella planeaba huir. Dijo que intentó encerrarla dentro de la casa, rompió su teléfono celular y borró todo. Pero tenía una copia de seguridad, todo guardado en una memoria USB escondida dentro de la costura de su mochila. Y así fue como escapó, de madrugada, con lo que pudo llevar. El problema es que, según ella, no estaba solo. Había más personas involucradas, otros agentes de policía, tal vez incluso personas de la política local. La red era más grande de lo que nadie quería admitir. Y ahora tenía nombres. Lo peor es que empecé a creerlo. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, por el miedo en su mirada y por el coche aparcado que habíamos visto, con la puerta abierta, como si alguien hubiera salido con prisa. Era una señal demasiado grande como para ignorarla. Miré por el espejo retrovisor una vez más y mi corazón se congeló otra vez. Un faro lejano que avanza demasiado rápido por ese camino que nadie usaba. Podría simplemente detener el camión allí, abrir la puerta y decir que no podía continuar. Más, podía voltear la cara y fingir que no había visto a esa mujer aterrorizada, sosteniendo la mochila llena de secretos, con los ojos llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Pero en el fondo, algo me decía que no era solo eso. No era solo un viaje. Era una cuestión de vida o muerte, un grito silencioso de auxilio en medio de ese camino olvidado entre San Luis Potosí y Matehuala. Respiré profundamente, ajusté la marcha y le dije, casi sin pensar, que la llevaría a donde necesitara ir. A partir de ahí todo cambió. Cada kilómetro recorrido me hacía estar más alerta. Miraba por el espejo retrovisor cada minuto, buscando alguna señal de un coche o una moto que pudiera estar siguiéndonos, alguna sombra en la carretera, una figura a los costados cubierta de maleza. La adrenalina empezó a invadir el cuerpo. No era solo el cansancio de 12 horas de autostop, era el miedo real de que en cualquier momento algo pudiera explotar en ese viaje. El camino, que hasta hace poco era solo un sendero, se ha convertido en una trampa. Sabía que el silencio en la cabina escondía mucho más que palabras no dichas.
Escondía una red peligrosa, una persecución que podría acabar muy mal. No dijo mucho, pero pude ver los temblores en sus manos, la forma en que sostenía su mochila con más fuerza ahora, como si fuera un escudo invisible contra el mundo entero. El miedo estaba allí, por supuesto, pero junto con él vino un coraje silencioso, el tipo de coraje que solo aquellos que enfrentan lo imposible saben lo que es. Y yo, en medio de todo esto, tratando de controlar mi propia ansiedad, recordando los años, recorriendo estos caminos, las noches frías, las tormentas y los encuentros inesperados que siempre traen historias que contar, pero nunca nada tan intenso como eso. Fue entonces cuando, en una curva, vi un coche parado en el arcén, con las puertas abiertas y los faros apagados, con más aspecto de una trampa que de un refugio. Mi corazón se aceleró. La miré y por primera vez vi verdadero pánico. Ella susurró, casi sin voz: «Están cerca». La frase resonó en mi cabeza, pesada como una oración. Lo que estaba en juego era más grande de lo que podía imaginar, y ya no podía pensar solo en el camino, la ruta, la hora de llegada. Era para sobrevivir. Se trataba de estar atento a cada sonido, a cada movimiento, porque la siguiente curva podía ser la última oportunidad de escapar. Conducía con el pie firme en el acelerador y la mente en alerta máxima, como quien sabe que el peligro está ahí, invisible, pero listo para atacar. No era solo mi vida la que estaba en juego ahora. Era de ella, era la verdad que llevaba escondida en esa mochila. Era una historia que no podía simplemente ignorar. Sentí que en cualquier momento ese tenso silencio podía ser roto por un disparo, un grito, o el sonido de neumáticos frenando detrás de nosotros. Ya no era solo un camionero en la carretera. Estaba en un juego que no elegí, pero no podía abandonarlo. Conseguí dejarla frente a una comisaría en Matehuala. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho al verla cruzar la calle con esa pesada mochila, cargando en su espalda no solo documentos, sino el peso de una verdad que pocos tendrían el coraje de afrontar. Me quedé allí, de pie en la calle, observándola mientras desaparecía por la puerta de la estación de policía, y una mezcla de alivio y aprensión me invadió. Alivio porque en ese momento parecía que finalmente encontró una oportunidad de respirar, de luchar por la justicia. Pero sentía aprensión porque sabía que esa historia estaba lejos de terminar, que la sombra de su pasado todavía estaba muy cerca, tal vez más cerca de lo que podía imaginar. Esa noche, el camino me mostró el lado que no vemos en los mapas, ni en los paisajes bellos. Me mostró que detrás de cada curva puede haber una historia difícil, una batalla invisible, un miedo que no se puede explicar con palabras fáciles. Aprendí que, para quienes vivimos haciendo autostop, el verdadero desafío no es solo sostener el volante en una tormenta o superar el cansancio. Es saber leer las señales que se encuentran entre el silencio y el rugido del motor. Es darnos cuenta de que no solo llevamos cargas, sino también personas, vidas, destinos que se cruzan en nuestro camino sin avisar. También me enseñó que un aventón puede ser mucho más que un simple favor en medio del camino. Puede ser la delgada línea entre el peligro y la salvación, que el camino guarda secretos que solo entendemos cuando ya estamos dentro de ellos, en medio de la oscuridad, con la única luz de los faros del camión y el coraje silencioso de quien se enfrenta a lo desconocido. Es una lección dura que llevo conmigo hasta el día de hoy, porque por más kilómetros que recorra, hay historias que se quedan pegadas en mi piel, en mi memoria, como marcas invisibles que nadie ve, pero que nos cambian para siempre. Y, en el fondo, esa noche me hizo pensar en cuántas personas pasan por nuestras vidas sin que nos demos cuenta de lo que realmente llevan dentro. Cuántos misterios nos rodean sin que nos demos cuenta, y cuántas veces tenemos la oportunidad de ayudar,
pero no vemos ni entendemos el llamado de ayuda. Este camino está hecho de encuentros como este, de riesgos, de decisiones rápidas, de momentos que definen caminos. Pero eso no fue todo. Hay una cosa que no dejaba de rondarme la cabeza después de ese viaje, algo que me afectó más que cualquier otra cosa. Su miedo no era solo a un hombre, era a todo un sistema, a un poder que se esconde detrás de uniformes y sonrisas falsas. Y yo, un simple camionero, me encontré en medio de esa tormenta, sosteniendo el volante con manos temblorosas, tratando de ser más fuerte que mi miedo. Y esta historia, que empezó con un viaje, terminó siendo una lección que ningún curso ni conversación en el camino pudo enseñarme. Porque al final, el verdadero coraje es seguir adelante, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Incluso cuando el peligro está ahí, a la vuelta de la esquina, y el silencio parece gritar más fuerte que el motor. El camino no es solo un sendero, es un espejo de la vida. Y a veces, para avanzar, necesitamos llevar algo más que carga en la parte trasera. Necesita llevar historias, elecciones y la certeza de que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz que vale la pena seguir. Si has llegado hasta aquí, gracias por seguir esta historia conmigo. Sé que no es fácil dejarse llevar por una historia como esta, llena de tensión y giros inesperados, pero es exactamente este tipo de experiencia la que necesitamos conocer para entender lo que realmente sucede en la carretera, más allá de los paisajes y la carga. Si te gustó este video, si sentiste la misma ansiedad que yo sentí esa noche, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales, como solo quienes han vivido en la carretera saben contarlas, con respeto, emoción y verdad. Y si tenéis alguna historia parecida o queréis saber más sobre estos viajes, dejad un comentario, porque me encanta escuchar lo que tenéis que decir. Y si este video te hizo contener la respiración, dale me gusta. Es una forma sencilla de demostrar que estamos conectados y que vivimos estas historias juntos. Y cuando hayas terminado, echa un vistazo al siguiente video que está ahí mismo, porque te garantizo que hay más historias que te cautivarán como esta. Realmente valió la pena estar aquí. Hasta el próximo camino, amigo mío.